24 de noviembre de 2023, Rusia RT jamás libera al primer grupo de rehenes israelíes. Oficina de Milei, el cierre del Banco Central de Argentina no es un asunto negociable. Privatizaciones, ajuste y gabinete incierto, las primeras polémicas de Milei como presidente electo. Shock a la peruana, el plan de Milei para avivar la economía argentina sin mayoría parlamentaria. Panamá en vilo por la decisión de la justicia sobre el contrato minero que llevó al estallido social. Residentes de la Franja de Gaza empiezan a salir de sus refugios tras el inicio de la tregua. La niña que escribió una carta a Putin llora recordando los horrores que sufrió en la Franja de Gaza. El gobierno español reconoce que la amnistía a los independentistas no estaba en sus planes. El helicóptero de ataque K-52 ruso destruye un tanque ucraniano en el Donbass. Choque de poderes en Brasil porque el Congreso busca quitarle poder de decisión al Supremo. Minuto a minuto arranca el primer alto el fuego entre Israel y Hamás. Senador estadounidense, no sé si Ucrania podrá sobrevivir hasta febrero. Putin, con la introducción de la inteligencia artificial, la humanidad inicia un nuevo capítulo de su existencia. El país puede dividirse en diferentes partes. ¿Por qué se ha recrudecido el conflicto en Myanmar? Javier Milei pierde a un asesor económico. ¿Quién es y por qué se alejó del mandatario electo? Bloomberg. Cada vez más ucranianos están dispuestos a hacer concesiones territoriales a Rusia. Conozcan a Marusia, la gata bombero que ayudará a militares rusos a defender sus víveres. China con CGTN en español. En portada, el presidente chino Xi Jinping se reúne con su homólogo uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou. Otras noticias de portada que recogen, además de las del día, las de la semana. Xi Jinping envía carta de felicitación a la segunda exposición global de comercio digital. El presidente chino Xi Jinping afirma, China está dispuesta a trabajar con Rusia para profundizar los lazos bilaterales. Xi Jinping mantiene conversaciones con el presidente uruguayo, la profundización de las relaciones entre China y Uruguay como base. Xi Jinping 2023 es un año especial en la historia de las relaciones entre China y Uruguay. Xi Jinping promete trabajar con Milei en favor del desarrollo sólido de las relaciones entre China y Argentina. ¿Por qué a Estados Unidos le gusta tanto pasar cuchillos a los otros? CMG presenta nuevo documental sobre las ciudades históricas de China. En cuanto a la cuestión palestino-israelí, porque la propuesta de China ha obtenido el apoyo del mundo árabe y musulmán, China realiza un llamamiento para el impulso de la paz a través del desarrollo común. Irán con Hispan TV en español en portada. Clérigo iraní, Operación Palestina mostró que Israel es una telaraña. Irán denuncia silencio de Eurocámara ante masacre israelí en Gaza. Eurodiputado da primer paso para llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Es español. Advertencia en hebreo del líder de Irán sobre acortamiento de la vida en Israel. Yanqui fascista. Cubanos fustigan apoyo de Estados Unidos al genocidio israelí en Gaza. Más noticias. Informe revela que Netanyahu suplicaba a Biden por un acuerdo con Hamas. Además, Menbir ordenó no controlar la violencia de colonos hacia palestinos, además en esta tregua. Irán, si Israel hubiera ganado la guerra, no habría aceptado la tregua, por supuesto que no. Y al-Nahala, Israel aceptó tregua porque fracasó en campo de batalla. Turquía con TRT en español, no hemos implicado en el genocidio como quienes no se pronuncian contra las atrocidades de Israel. Ataque israelí contra escuela administrada por la ONU en Gaza mata al menos 27 personas. Ha comenzado la pausa humanitaria en Gaza. Comienza la entrada de combustible desde Egipto a la Franja de Gaza. Turquía dará todos los pasos que refuercen su seguridad nacional y tomará todas las medidas. Israel literalmente implementa un método de propaganda fascista. Erdogan en Gaza. Todo lo que es valioso para la humanidad ha sido pisoteado desde el 7 de octubre. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, Programa Mundial de Alimentos, 2,2 millones de personas necesitan ayuda alimentaria urgente en Gaza. Asciende a casi 15.000 la cifra de muertos palestinos por la agresión israelí, ataque contra la mayor base de Estados Unidos en Siria. Un infierno, cirugía sin anestesia en Gaza. El minuto a minuto de la agresión israelí contra Gaza. El Líbano, con Almanar en portada, bases estadounidenses de Irak atacadas con drones. Abu Ubaida. Hemos documentado los ataques contra 335 vehículos militares de israelíes. Irán y Qatar hablan del alto el fuego en Gaza. Más noticias, medios de guerra, pérdidas israelíes en 45 días, infografía. Más noticias, Israel bombardea la franja de Gaza del norte a sur, un periodista y su familia asesinados.
Se hunde el índice de aprobación de Biden en Estados Unidos, 70% de los jóvenes rechaza apoyo a Biden al genocidio israelí de Gaza. Comienza tregua de 4 días en Gaza con intercambio de presos. Las fuerzas voluntarias Basij de Irán realizan manifestaciones a nivel nacional en solidaridad con Gaza. Venezuela, con Telesur en portada, presidente de Venezuela denuncia campaña mediática de ExxonMobil para impedir referendo consultivo. Entran primeros caminos de ayuda a Gaza en medio de la tregua. Protestas antimineras esperan resolución del Supremo panameño minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Más noticias dentro del medio. Más de 30 detenidos en Irlanda por disturbios tras apuñalamiento. Al menos 18 casas destruidas por incendio en oeste de Australia. Cubano Robiel Sol impone récord mundial en alto largo en Panamericanos. Daniel Noboa asume la presidencia de Ecuador. Madres de Plaza de Mayo piden resistir a las políticas de Milei. Sindicatos de educación y salud exigen derechos en Perú. Realiza movilizaciones en defensa del Esequibo. En Caracas, Venezuela, Jordania ratifica rechazo al desplazamiento del pueblo palestino. Y el medio de la isla, Cuba debate en portada, Bimariel comenzará proyecto para producción de alimento animal. Milei, todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar. Y la portada, la noticia más fuerte de la portada es el @Palestina libre. Más noticias dentro del medio y sobre todo hablando del pueblo palestino que toma las calles, el pueblo capitalino cubano toma las calles a favor de Palestina. Nuevas noticias dentro del medio, tanto nacionales como locales e internacionales. Recorre presidente cubano áreas agrícolas y ganaderas en el centro de Cuba, retomando la bancarización. ¿Cómo marcha el proceso? El grupo empresarial de la industria ligera apuesta al desarrollo de la economía cubana. Rodiel Yaquiel, medalla de oro para Cuba con récord mundial. Envíanos tu fotografía en homenaje a Fidel. Recibe a Mauri Pérez, título honoris causa de la Universidad del Instituto Americano Cultural en México. Comenzó en Colombia, evento turístico con Cuba como invitado. Presentan en Vietnam libro Fidel Castro, una leyenda a través de los siglos. So 4EO1, el culebrón de OpenAI, la alternativa a Unity y programas gratis para Windows. Hoy en la mesa redonda en provincias, Artemisa, Unión Eléctrica estima una afectación de 213 megavatios en el horario pico nocturno de este viernes. El tiempo, aisladas lluvias y tarde cálida. Entra en vigor el alto el fuego de 4 días entre el ejército de Israel y Hamas en Gaza. ¿Qué trae la prensa cubana viernes 24 de noviembre de 2023? Son insuficientes las acciones para el control de los precios. Palestina en las calles de La Habana. Somos fieles a Palestina. El arte traspasa fronteras. Un chino imparte clases de baile popular cubano. Nicaragua, con el 19, el digital, luces y adornos navideños se instalan en las principales avenidas de Managua. Dios fortalece al pueblo de Nicaragua para librar todas las batallas de justicia. Servidores públicos recibirán aguinaldo con el resguardo de la Policía Nacional. Mensaje al compañero Nicolás Maduro Moro en ocasión de su aniversario natal. Participamos en conferencias sobre Rusia y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Alcaldía inaugura corredor vial que conecta Camino de Oriente y Villa Fontana. En nacionales, el ejército de Nicaragua realizó el cargue de 3.000 plantas en el muelle de San Carlos, Río San Juan. Alcaldía de Managua entrega materiales deportivos a ligas juveniles de béisbol. Los científicos aprenden a predecir el efecto de los productos rejuvenecedores. BCN informa evolución del índice mensual de actividad económica IMAE de septiembre de 2023. En la imagen de la semana, el 15 Carnaval Acuático Alegrías del Pueblo. Municipales en Alcal reparó el sistema de agua en las comunidades Puerta de París en San Pedro de Lóvago. Estados Unidos, el enemigo de la humanidad. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, el libro Sahara Occidental, un viaje a la libertad, la paradoja de una diputada de origen saharaui, el rey de Marruecos y el sentimiento de irrelevancia. Belloumi juega por el Sáhara, solidaridad en el terreno de juego en los campamentos saharauis, destruido un vehículo de mineros de oro mauritanos en el Sáhara Occidental por un ataque marroquí. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. 24 de noviembre de 2023, el análisis es sobre tregua temporal que representa el retroceso de los objetivos israelíes.
con el medio censurado y más visto por palestinos, Al Mayadin. Vamos a ver esta noticia y vamos a explicar un poquito todo lo que está pasando. El secretario general del movimiento de la Yihad Islámica, Ziad al-Naqara, confirma que la resistencia palestina en Gaza no se romperá ni se rendirá y obligará a la ocupación a otras condiciones políticas que abrirá horizontes importantes. Ya lo decía el ayatolá iraní, que lo importante era seguir con la resistencia y aguantar. El pueblo palestino es un pueblo heroico que está recibiendo un exterminio, primero por goteo desde hace más de 70 años y después ya de una manera brutal el genocidio último, donde hay una cantidad de víctimas inusitadas y donde se ha destrozado el total de estructuras de la población civil. Estructuras como hospitales, panaderías para alimentos, de agua, de energía solar, de todo. O sea, está ahora mismo viviendo en unas condiciones que hemos visto vídeos de niños a los que se le está practicando cirugía sin ningún tipo de anestesia ni analgésicos porque no tienen nada. Les han cortado todo acceso a ayuda humanitaria, a alimento, a agua, lo básico. Le están sometiendo a un sitio que recuerda, pero solo que va a ser recrudecido si cabe, al de Leningrado, por ejemplo, y a otros sitios de vergüenza que están en la historia de la humanidad. Esto que estamos viendo hace que se tengan que posicionar los estados, pero para nada está ocurriendo que los estados se estén posicionando a favor de los palestinos, que es lo que deberían, sino que los intereses creados de un intermediario comercial y ente terrorista anglo en especulación, mal llamado y antisemíticamente llamado Israel, ¿eh? Pues les interesa más que la vida de miles de personas. Solo la vida de una sola de las personas palestinas tiene más valor que toda esta gente en los gobiernos. El total del pueblo está a favor de Palestina. Los gobiernos, que son gobiernos representativos, que representan al pueblo, en ningún caso pueden romper esa representación y lo han hecho. O sea, el pacto social lo han vulnerado y nos demuestran que están muy separados los gobernantes de los gobernados y por tanto ya no tiene ningún sentido ni legitimidad. Tenemos que tomar las calles y tomar las calles, tomar el poder, que para eso tenemos soberanía popular, romper el pacto social y reescribirlo a nuestro interés sin ningún anormal político tomando el bastión de cómo controlar la disidencia. Tenemos, por ejemplo, que hacer boicot a todo lo que huela a sionazismo y apoya el sionazismo, que eso está sirviendo y mucho, están bajando mucho los precios de esos productos. Seguir sin comprar, destrozarles las economías a los oligarcas que apoyan esto y que están detrás de esto. Seguir sin comprar, boicot, 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 boicot. Y además tomamos las calles, desobediencia civil, que pague impuestos con todo los respeto a su puta madre y ya está. Y con eso, en nada y menos, vamos a ayudar a los palestinos, pero lo tenemos que hacer todos y lo tenemos que hacer de verdad, en unión y resistencia como la tiene la resistencia. Al concluir su intervención, al-Naqalá elogió a los combatientes de Hezbollah en el Líbano, así como a la resistencia de Irak, Siria y Yemen por su participación decidida junto a la resistencia palestina en Gaza en la lucha contra la ocupación israelí. Esa resistencia palestina pasa por su gobierno, que es Hamas, y que han tildado de terrorista para ahora que están perdiendo, porque en el combate cara a cara no han ganado, solamente en el atropello a la población civil hace falta ser cobarde. Y esto lo han tildado de terrorista los que precisamente aplican el terrorismo para igualarlo y que ahora ya haya un acuerdo en el que Israel pues no pase nada después de todo lo que ha hecho y es que parezca que bueno, que jamás es muy malo. Perdona, pero Israel no tiene derecho como invasor a nada de lo que está haciendo y sí practica el terrorismo, el genocidio y el exterminio. Y además es un ente que han colocado ahí los anglos antes de ayer. Mientras que Palestina, que es el pueblo real, al que encima han dejado de reconocer como país un montón de esbirros del yanqui, Palestina tiene derecho no solo a la autodefensa y a defenderse, también tiene derecho a atacar por derecho internacional público. No compremos ahora a toda esta gentuza que viendo que el pueblo apoya a los palestinos, intenta darle la vuelta y explicar que bueno, que es que jamás Israel los ponen en el mismo lugar
y que ya, bueno, Israel ya se ha pasado, ¿eh? Ya están reculando. No, no, no. No admitamos ninguna otra cosa que no sea la verdad, que es que Israel es mal llamado Israel, porque nada tiene que ver con la religión y a los judíos los ponen a los pies de los caballos, como en el periodo entreguerras hicieron los nazis. Es que este sionazismo es un ente terrorista anglo de desestabilización y lucha en Oriente Medio para robar y piratear los recursos de los demás. Esto es así. Y lo otro, que es Palestina, es un pueblo noble, digno, al que tenemos que aplaudir porque sigue de pie a pesar de todo lo que le está haciendo, aislado, que nadie le apoya realmente porque los gobiernos están comprados con maletines Churchill. Y esto tienen derecho a todo, a defenderse y a todo. Y esto es lo que está pasando. No compremos discursos intermedios para dejar en buen lugar a todos. No compremos discursos intermedios. A por todas. La Carmen López te lo cuenta. Información no.